Bueno, me quedé en el proyecto de la transmodernidad de Dussel. El proyecto de la transmodernidad es más allá de la civilización en que estamos insertados. Y claro, parte de la diversidad epistémica. Y ese más allá sería algo así, ya parafraseando a los zapatistas, yo diría que estamos en un mundo donde otros mundos no son posibles y solamente uno es posible. Y habría que moverse hacia un proyecto civilizatorio donde otros mundos sean posibles y este se haga imposible. Ese sería el proyecto transmoderno, ¿no? Un mundo, estamos en un mundo donde otros mundos no son posibles y este es posible, y hay que moverse hacia un mundo donde otros mundos sean posibles y este se haga imposible. Ese sería más o menos, para resumir en 2 frases, de lo que estamos hablando. Bueno, abrimos la discusión. Sí. Algunas personas que querían... Sí. ¿Alguien va a pasar el micrófono? ¿Quién sería el primero o la primera? ¿Aló? El programa de Muévelo hacia arriba. El fallo de la rueda. Muévelo hacia arriba. Aquí debe estar. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, primero que nada quisiera agradecerte, Ramón, por esta fantástica charla, tu elocuencia, tu reflexión. Estoy en muchas cosas muy de acuerdo contigo. Gracias, y gracias también acá a Manucana Cian, a Ingrid, a Jimena por haber organizado esto. Lo que a mí siempre me desconcierta, en realidad, de la mayoría de las teorías, de los pensamientos, que están muy influenciados por lo que tú dijiste, por esta visión dual de la existencia, por el monoteísmo, etcétera, etcétera, es que hemos perdido la relación mente-cuerpo, corazón, ¿no? Y en ese sentido yo tengo que volver un poco a lo que tú habías dicho acerca de la cultura yoruba, por ejemplo, que la conozco, o las culturas indígenas como la cultura mapuche, que yo creo que son un ejemplo increíble de lo que es esa relación holística con el cuerpo. Entonces, desde estas luchas descolonizadoras, mi pregunta es, ¿dónde está el cuerpo? Sí. Bueno, gracias por la pregunta porque me da la oportunidad de elaborar en cosas que uno por razones de tiempo comprime mucho y se quedan cosas por fuera. Pero vamos a ver, el proyecto decolonial de cara al mundo es movernos de una civilización donde otros mundos no son posibles y este en que estamos es el único posible, hacia un mundo donde otros mundos sean posibles y este se haga imposible. Bien, ese sería el proyecto así general, el horizonte, ¿no? Que sería pluriversal, porque para que haya otros mundos que sean posibles y este se haga imposible, tiene que haber un pluriverso, como discutíamos ayer. No puede ser otra vez ese universalismo occidental donde uno define para todo qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para ti. Eso lo discutimos extensamente ayer. Hay que moverse hacia estructuras de un tipo de universalismo que sea pluriversal, que ya no sea universalismo, pluriversalismo, pluri-versalismo. Entre todos definimos para todos qué es realidad, qué es verdad y qué es lo mejor para todos. Bien, entonces, hay una de las estructuras de dominación que no mencioné, porque son como 15, 16, es la dominación religiosa. Está allí puesta como una de las estructuras de dominación del sistema mundo en el texto que se supone que se haya circulado. Una de ellas es la estructura de dominación religiosa.
donde la cristiandad, en su versión protestante o católica, en los proyectos coloniales ha intentado colonizar las otras espiritualidades y peor, ha tratado incluso de practicar espiritualicidio, destruir todas las otras espiritualidades. Ese proyecto no fue exitoso del todo porque todas esas espiritualidades de alguna manera quedaron por ahí. Y claro, lo que hicieron fue de alguna manera afectar algunos elementos de esas espiritualidades, metiendo allí narrativas o binarios coloniales adentro que afectan también la manera como pensamos esas espiritualidades otras. Pero la descolonización va en dos direcciones. Va en la dirección hacia las estructuras externas del sistema y va en la dirección hacia también las estructuras internas. Las estructuras internas del sistema, que es nuestra subjetividad, que ha internalizado en nuestros cuerpos esas estructuras de dominación, que como diría Fanon, están epidermizadas, están metidas, incrustadas en nuestros cuerpos. ¿Qué pasa? Parte de la descolonización pasa por la descolonización espiritual. Es decir, para tú trabajar nuestros egos enfermizos, porque tenemos egos enfermizos, si no trabajas los egos enfermizos, vas a reproducir todo contra lo cual estás luchando. Porque llevas dentro de ti las estructuras de dominación contra las cuales estás luchando a través de no haber hecho un trabajo con uno mismo. Entonces, el marxismo eurocéntrico siempre pensó que lo fundamental era cambiar las estructuras externas y abandonó el tema de las estructuras internas. Entonces yo siempre digo, si tú te dedicas, lo de colonial va en las dos direcciones al mismo tiempo. Luchas contra las estructuras externas al mismo tiempo que luchas con las estructuras internas, en las dos direcciones, que es lo que en muchas de las tradiciones espirituales del sur global siempre se insiste en esa doble actividad. Tú luchas contra las estructuras de dominación externa, pero al mismo tiempo trabajas las internas. Entonces, si te dedicas a luchar contra las estructuras externas y no trabajas las internas, te haces marxista eurocéntrico. Y si te dedicas a solamente trabajar las estructuras internas y no trabajas las externas, las injusticias de este mundo, te haces nueva era, New Age. Te haces New Age. Entonces, ¿cómo romper con hacerte un marxista eurocéntrico o hacerte New Age? Pasa por el camino de colonial, donde tienes que luchar en las dos direcciones simultáneamente. Entonces, la ventaja que tienen los pueblos originarios es que mantienen sus espiritualidades con las cuales pueden hacer ese trabajo interno. La desventaja que tienen los sujetos ya asimilados a la subjetividad moderna occidental, esos pueblos mestizos, urbanos, etcétera, es que perdieron contacto con eso. Entonces, requiere de volver a conectarse con prácticas que atiendan nuestro ego enfermizo. Yo no estoy diciendo necesariamente que te hagas indígena, pero tú sí puedes aprender del mundo indígena, tú sí puedes aprender de otras espiritualidades y practicarlas, ¿bien?
Tú sí puedes, si no te parece adecuado, no te interesa, no te toca, no te estimula, hay otros mecanismos. Hay otros mecanismos con los cuales también puedes trabajar tu ego enfermizo. Hay meditaciones, hay montones de otras cosas, con los cuales, o sea, yo no estoy diciendo que te hagas esto o aquello, es que algo hay que trabajar en nuestro ego enfermizo, porque el problema es que si hacemos una lucha de liberación sin trabajar nuestro ego occidental excéntrico enfermizo, terminas en Stalin. Terminas en Stalin. Stalin, ¿sabes de quién hablo, no? El stalinismo. Porque, claro, el stalinismo es esa, vuelve y reproduce lo que estaba diciendo hace un momento. Vuelve y reproduce todo contra lo que estás luchando. Que no es solamente un problema de paradigma equivocado, como yo decía, sino también un problema de egos enfermizos. Si tú llegas, vamos a ver que triunfa la revolución y tú llegas allí y no tienes tu ego en su sitio, es muy fácil que te conviertas en Stalin. Entonces, por tanto, ese tipo de... Hay que hacer parte de lo decolonial es frente a esas jerarquías de dominación religiosa que nos han impuesto en la modernidad occidental, en su versión ya cristiana o en su secularización de lo cristiano en lo moderno, con esos egos enfermizos, donde se alimenta mucho ese egocentrismo, esa egolatría, ¿no? Mientras estemos ahí, la transformación política y social se limita muchísimo, porque estamos hablando de egos atomizados, ¿no? Porque se rompe todo el sentido de comunidad, se rompe todo el sentido se alimenta el tema del ego, estamos con traumas con los cuales luego, con esos traumas, los proyectas adelante hacia compañeros y compañeras al lado tuyo, y cosas así, ¿no? Y termina de alguna manera afectando la propia lucha contra las estructuras externas. Entonces, me alegro que hayas traído el tema, porque hay que hacer una lucha en las dos direcciones. Y lo de colonial es una invitación a eso. No sé si... Sí, yo me refería sobre todo al predominio de la razón, del intelecto, sobre una relación con el cuerpo, con las emociones, con los afectos. Sí. Siempre abandonamos. ¿Ahí? O sea, para mí eso sería una característica feroz de la colonialidad que se mantiene hasta nuestros días, el dominio de la razón, del intelecto sobre el cuerpo, las emociones, los afectos. Eso es lo que a mí me interesa, y de qué forma nosotros en esas luchas descolonizadoras podemos implicar el cuerpo con una visión holística, no muscular, de los gimnasios que están de moda. Me refiero holística, ¿no? Incluyendo todo lo que implica nuestro ser. Por ahí va la cosa. Sí, es que es lo que, no sé si quizás estamos usando lenguajes distintos para decir lo mismo, pero yo estoy hablando, cuando digo ego enfermizo, es precisamente esa incapacidad de poder sintonizarte con tu cuerpo, tus emociones, ¿entiendes? De eso te estoy hablando, ¿entiendes? Quizás las palabras que estamos usando nos descomunican, pero eso es a eso me refiero, a esa desconexión y a ese centramiento en la mente sobre el cuerpo, y el cuerpo como algo ajeno, como algo que no nos conectamos, que no, ¿entiendes? Entonces, por eso digo que la lucha tiene eso. La única manera, el único camino para hacer eso es un camino espiritual. No dije religioso, dije espiritual. Dije espiritual, por favor, no dije religioso.
Espiritualidad no es lo mismo que religión. La religión son las instituciones, etcétera. La espiritualidad es otra cosa. Son prácticas, son rituales, que son muy diversos en diferentes culturas, etcétera. Y hay muchos por donde te puedes agarrar para eso, ¿entiendes? Pero cuando tú miras las luchas de los pueblos indígenas, ellos están todo el tiempo en la lucha contra las estructuras externas, al mismo tiempo están invocando también las fuerzas, ¿no?, espirituales con las que ellos trabajan, y rituales, y al mismo tiempo que van, ¿entiendes? No es una cosa que está acá y la otra acá. ¿Me siguen? No hay un dualismo mente-cuerpo, ni un dualismo de razón y corazón. Cuando tú miras las luchas de los pueblos originarios, va por ahí. Y lo mismo los pueblos afrodescendientes, tú ves eso. Incluso entre pueblos mestizos latinoamericanos, que también desde su cristianismo, no cristiandad, también hacen sus trabajos en esa dirección. La teología de liberación, por ejemplo, cosas así. O sea que hay que prestarle atención a eso. Ahora, para la izquierda eurocéntrica, este tema estás hablando de algo que jamás, o sea, que ellos lo ven como, ¿entiendes?, como una cosa anatema, eso es un anatema con lo cual ellos no van a bregar. O sea, es muy difícil, porque están formateados con una subjetividad moderna occidental. Es la internalización de las lógicas de la modernidad. Ahora en la subjetividad, que te hace creer que la modernidad no tiene espiritualidad, que la modernidad no tiene, es secular, que la modernidad, o sea, todos esos mitos, cuando la modernidad es la secularización de la cristiandad, punto. La cristiandad, que es una estructura de dominación, la cristiandad. No el cristianismo, la cristiandad. Es la jerarquía de dominación. Y entonces habría que atender todo eso. Oye, y si no te interesa ni las prácticas de los pueblos originarios, ni otras prácticas, hay otras prácticas que no son, vamos a poner, son más distantes de, vamos a ponerlo así, entre comillas, de espiritualidades identificadas como religiones, que no lo son. Hay otras prácticas para atender eso. Hay que tener un trabajo de introspección y de autorreflexividad sobre nuestros egos enfermizos. Bien. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay otra pregunta? Bien. Vamos aclarando temas. Hola, yo soy Omar, agradecerte por el seminario. He estado todos los días, excepto ayer que no pude. Fui de México y bueno, voy a hacer dos preguntas en sentido alternativas, que era como estaba en el tema el primer día y que no se ha hablado tanto, según yo. Y bueno, la primera, digo que soy mexicano porque desde el contexto de México, bueno, empezando un poquito antes, hablando del Estado, yo veo que en el Estado se concentra este proyecto de modernidad colonialista, ¿no? Tanto, como dice Rita Segato, el proyecto patriarcal, digamos, se concentra en el Estado, igual el racismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y diciendo esto, que desde México yo no veo que haya ninguna esperanza del Estado y que las luchas las están dando los pueblos indígenas, las y los zapatistas, las feministas, los familiares de desaparecidos, ¿no? Pero desde el Estado yo no veo ninguna esperanza, ¿no? Incluso aunque haya ganado la izquierda neoliberal. Pero bueno, solo como para poner un ejemplo, la mano derecha del presidente Cepeda Romo tuvo negocios con Pinochet, ¿no? Fue socio comercial de Pinochet. Entonces, desde esa izquierda estamos hablando, ¿no? Y en ese sentido, ¿se puede desde el Estado, o de qué forma, hacer una lucha
descolonial, fuera de esas lógicas civilizatorias de dominación y de muerte. Y la otra pregunta, como más cortita, y reconociendo como tu trabajo de que tú eres muy divulgador, digamos, ¿no? Como esto de los marxismos negros y de los feminismos musulmanes, que pasa que hay personas como tú, como Rita Segato, ¿no? Que son personas que son ya más o menos afamadas dentro de la academia, y que por ejemplo en Guadalajara, donde soy yo, cuando has sido tú, cuando van Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Rita Segato, repito, llenan, ¿no? Vamos muchas personas interesadas en escucharlo. Sin embargo, hay otras voces que no son tan escuchadas, que tienen que ver con este mismo racismo que está dentro de la academia, ¿no? Y como pasa mismo en México, como Yasnaya Aguilar, una lingüista mije, o como Juno López, que es un celtán, que están creando categorías nuevas, están creando nuevas formas de conocimiento de su ser, pero luego es difícil encontrarlos, ¿no? Yo los encontré por simpatía que tengo con el Congreso Nacional Indígena y porque ellos participan ahí. Y eso, como que me gustaría también que platicaras qué proyectos hay en ese sentido, o cómo llegar a estas otras formas de pensamiento en la academia y fuera de la academia también. Eso sería, gracias. Mira, ayer yo discutí más eso. No estabas tú aquí ayer, pero ayer yo discutí en algún momento discutí el tema de fíjense cómo algo que me parece muy, muy importante, Hugo Chávez. O sea, sí, ¿qué hizo Hugo Chávez? Hugo Chávez se mete en las estructuras del Estado a interrumpir las lógicas neoliberales de dominación raciales, patriarcales, etcétera, del Estado moderno, criollo blanco. ¿Bien? Interrumpen esas lógicas. Y al mismo tiempo Hugo Chávez dice, la solución no está aquí adentro, la solución está afuera, hay que crear el poder comunal. Entonces, ¿qué plantea Hugo Chávez? Uno discute estas cosas en América Latina, la gente no sabe lo que es el chavismo. La gente tiene unas imágenes del chavismo bastante distorsionadas, porque lo que se vende por ahí, izquierda y derecha, es unas distorsiones enormes. El chavismo intenta, el pensamiento de Chávez y la propuesta política es: interrumpamos el Estado moderno, interrumpamos sus lógicas de dominación, nos metemos ahí, no le dejemos eso en bandeja de plata a la derecha. ¿Bien? Pero ahí no está la solución. En el momento en que te creas que ahí está la solución, te perdiste. Hay que hacer un proyecto decolonial de eso. Hugo Chávez era un pensador decolonial. Hay que tirarle un Estado comunal por el lado paralelo, un poder dual, donde poco a poco el pueblo desde abajo vaya ocupando y reemplazando al Estado en las decisiones. El Estado moderno, explicábamos ayer, de alguna manera, el martes en la tarde, no sé si estuviste el martes en la tarde también, el Estado moderno va usurpando, destruyendo la comunidad y usurpando las decisiones, ¿no?, fuera de la comunidad. O sea, es un Estado moderno. El Estado moderno manda mandando, no manda obedeciendo, manda mandando. Entonces se fetichiza. Entonces, los que están ahí por mandatos de la comunidad, etcétera, lo que hacen es fetichizarse y decidir por el pueblo, no junto y cómo. Entonces, para eso tienes que salir de la estructura de ese Estado moderno y crear otra cosa. ¿Bien? Y ayer yo discutía con el ejemplo del extractivismo, ¿no?, cómo hay que tener cuidado ahí, porque
no puedes eliminar el Estado moderno esta noche. Eso, sácatelo de la cabeza, eso es imposible. El Estado está ahí. ¿Bien? En el largo plazo tenemos que pensar en otro tipo de autoridad política, que no sea eso. ¿Bien? Entonces, el proyecto, por ejemplo, político del chavismo es: ocupemos ese espacio para no dejar que las transnacionales te neoliberalicen todo, se queden con todo, etcétera, lo que pasa en Chile, ¿no? Interrumpimos eso, redistribuimos riqueza hasta donde más podemos, pero ese Estado está podrido, es un Estado podrido. Hay corrupción, hay un montón de problemas. Eso los mismos chavistas te lo reconocen. Pero no lo podemos saltarnos de la misma manera del extractivismo. Somos anti-extractivistas, queremos superar la economía extractivista, pero el extractivismo es una herencia colonial. No te la vas a poder quitar esta noche, y menos un país bloqueado. Y hay ciertas posiciones anarquistas, anarquizantes o post-extractivistas que vienen con críticas facilonas. Y en el fondo trabajan para la derecha. ¿Qué hacen? Bueno, pues mira, este gobierno sigue con extractivismo. Mira, el extractivismo es algo que te va a tomar 40, 50 años superarlo. Porque es algo que has heredado de varios siglos de colonización y neocolonización. No vas al otro día saltarte. Mira, si Venezuela hoy dice no vendo más petróleo, se acaba de colapsar el país y vas a tener a Trump mañana allí ocupando el sitio y privatizando todos los pozos petroleros y explotando hiperextractivistamente la economía venezolana. Hay ciertas posiciones que he escuchado por ahí, desde la gente que dice no, hay que saltarse el Estado esta noche, o hay que saltarse ese extractivismo esta noche. Pero también hay lo otro, también hay la gente de la izquierda que ocupa el Estado y no se plantea interrumpir las lógicas neoliberales ni de dominación. Ese es el otro extremo. Y no se plantea como proyecto de largo plazo eliminar el extractivismo. Ese es el otro extremo de ese anarquismo delirante. Este es el otro extremo, que es la realpolitik y el pragmatismo sin horizonte. ¿Bien? Entonces, de lo que se trata es de un horizonte post-extractivista, un horizonte hacia un Estado, más allá de ese Estado moderno de los blancos criollos, Estado popular, comunal, pero reconociendo que eso tiene que ir caminando hacia esa dirección, y que no lo vas a poder hacer esta noche. Entonces, hay que hilar una línea muy fina entre estos dos extremos, entre la izquierda que va ahí en el pragmatismo político y no cambia nada y no interrumpe nada, y la izquierda que piensa que esto se puede saltar hoy. Y lo que están haciendo, el proceso venezolano, una de las razones por la cual el imperio está tan obsesionado, no es solamente los pozos petroleros y todo, es que es un ejemplo para la región lo que está pasando ahí. Es un país que ha interrumpido las lógicas neoliberales, y eso ya es un ejemplo negativo para el imperio, pero que además está creando poder popular comunal y creando una arquitectónica del poder dual y paralela al Estado moderno. Esa es la parte que por acá no llega. Acá lo que llega es Maduro es un dictador, el chavismo es autoritario, el chavismo es estatista, eso es lo que... Y luego tiene gente como Edgardo Lander y todo ese grupo que termina reuniéndose con Guaidó y diciendo que Guaidó es más legítimo que Maduro, diciendo, sí es verdad lo que dice la prensa y lo que dice el imperio. Y esto es gente que viene con el sello de izquierda, el sello hasta de decolonial.
Y eso crea una confusión enorme en el exterior, la gente que no conoce Venezuela. Pues tú oyes lo que ellos dicen y dices, mira, después de todo lo que están diciendo en la prensa, es verdad. Pero tú tienes y sacan documentos y cogen firmas de medio mundo, atacando a Maduro, atacando al gobierno bolivariano y reuniéndose con Guaidó y diciendo que Guaidó es más legítimo que Maduro. O sea, ¿para quién tú trabajas? ¿Quién te paga, por favor? ¿Quién te está pagando? Esa es la pregunta que me hago. Ya yo dejé de pensar de manera inocente en estas cosas. Cuando tú tienes a estos grupos de Lander y toda esa gente haciendo documentos en el 2017, en el medio de la guarimba, en el medio del paramilitarismo que puso el imperio allí, matando chavistas por la calle, y tú salías al exterior y la prensa decía Maduro matando a la gente en las calles. Y yo estaba en Venezuela y los chavistas escondiéndose, no se atrevían a salir a la calle porque los mataban. El mundo al revés. Y luego en la prensa lo que tú lees, no, Maduro matando a la gente. Los fake news. Y eso se lo cree hasta esta pseudo izquierda. Entonces luego, ahí en ese momento, ha elegido Lander un documento firmado por media izquierda, pseudo izquierda latinoamericana y pseudo decoloniales latinoamericanos, encabezado por Aníbal Quijano, diciendo que sí, que Maduro es autoritario, que la causa de la crisis es el gobierno bolivariano, o sea, repitiendo lo mismo. Y yo, bueno, la primera vez, dice, bueno, qué confundido están, no sé qué. Yo hice un documento junto con, que cogimos firme igual que ellos, respondiéndole a ellos. Por eso yo digo, la modernidad colonialidad no es un grupo, es una red con muchas discrepancias, muy heterogénea, donde no coincidimos. Y ayer creo que fue que dije que yo le llamo los decoloniales coloniales, y Dussel me dice, no, Ramón, te equivocas, estos son coloniales. Quita eso de decolonial colonial, porque ni por eufemismo hay que usar eso. Estos se bajaron del bus y se fueron al otro lado de la trinchera. En lo de colonial sigue y no tiene nada que ver con eso. Estos se fueron del otro lado. Y yo creo que Enrique tiene razón. Yo lo digo eufemísticamente, pero él me dice, no, ni eso. Esta gente se fueron del otro lado. Estos son coloniales, proimperiales, punto. Entonces tiene, luego viene el golpe de estado de Guaidó, ¿no? A principios de este año, el autoproclamado, ¿no? El tipo que se para en medio de una plaza y se autoproclama presidente sin ser electo, y vuelve Lander y su grupo a hacer otro documento repitiendo lo mismo. Otra vez que el gobierno de Maduro, y poniendo la causalidad de los problemas de Venezuela centrados en Maduro, el gobierno bolivariano. ¿Sabes en qué mundo tú vives? La crisis que vive Venezuela hoy es un resultado de la guerra económica del imperio. No estaríamos hablando de Venezuela si no fuera por eso. ¿Cómo es posible? Y vienen y sacan otro documento. Por eso ya yo dejé de pensar de manera inocente o ingenua. Y dije, pero esta gente escoge los momentos clave en que están pasando estas cosas para sacar un documento tirándole basura al gobierno bolivariano, y luego que sacan el documento y agarran firma de un montón de pseudoizquierdistas latinoamericanos y europeos, van y se reúnen con Guaidó y salen de la conferencia de prensa diciendo que Guaidó es más legítimo que Maduro, un tipo que no ha sido electo, que se autoproclamó. ¿Qué es eso? ¿Para quién trabaja esta gente? ¿Quién les paga? O sea, de verdad, qué casualidad que sacan los documentos en los momentos en que, para traerse, ya la derecha
de la opinión pública de derecha ya está en contra de lo. Pero ahora, esta gente se encarga de agarrar la opinión pública de izquierda. Y donde afectan fuertemente no es en Venezuela nadie les hace caso. En Venezuela la gente los ve como gente que está con la derecha, que es la realidad. En Venezuela no afectan en nada. Donde afectan, ¿saben dónde es? En el exterior, en la solidaridad con Venezuela. Porque la gente que está de la izquierda latinoamericana, que son los sectores más afines para un movimiento solidario con Venezuela, los desmoviliza cuando tú tienes Ricardo Lander y todo ese grupo repitiendo las tesis del imperio. Entonces tiene gente que entonces se frena y dice, espérate, entonces no es tan diferente a lo que dice la prensa. Entonces los desmoviliza. Eso es lo que logran. Por eso yo digo, ¿para quién trabajan? ¿Quién les paga? Porque es demasiado casualidad que aparecen con estos documentos en los momentos álgidos en que pasa un suceso así, aparecen esta gente. Y estos pasan de izquierda y hasta de decoloniales, ¿sabes? Es seria la cosa, te digo, es muy seria. Por eso yo discrepo de ti en la idea de que ya descartar los estados, ya ese tipo de intervención ya no es, no, yo creo que la lucha decolonial va, lo que discutíamos aquí, tú estuviste el martes en la tarde, contra, sin y desde el Estado. Wow, esa concepción de los compañeros del Partido de Igualdad y el movimiento de pobladores en lucha es genial, porque es eso. Tienes que moverte en todas esas direcciones. Eso es lo que Hugo Chávez estaba haciendo y están haciendo en Venezuela. Te tienes que mover contra ese Estado, sin ese Estado y desde ese Estado al mismo tiempo. No nos podemos dar el lujo de quedarnos en uno solo, sin el Estado, y dejar que la derecha ocupe el Estado. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que te ocupen el Estado, te destruyen lo que estás haciendo sin el Estado. No vas a poder. Trata de hacer una comuna popular en Colombia. Te matan. Te matan. Trata de hacer una comuna popular aquí en Chile. Inténtalo. Ahí está la derecha con el Estado. Por eso es que también ocupar ese sitio e interrumpir las políticas de dominación, para que tú puedas, los pueblos puedan tirar por afuera y organizar y hacer cosas por afuera sin que ese Estado te lo tire encima. Entonces yo creo que es un error de la izquierda pensar en una sola opción, solo con el Estado, solo desde el Estado, o solo sin el Estado, o solo contra el Estado. Hay que tirar en las tres direcciones al mismo tiempo. Así es como yo lo veo. No nos podemos dar el lujo de dejar un frente del sin, el contra y el desde sin ocuparlo. Tenemos que entrarle por todos estos sitios. Porque, mira, me acuerdo del movimiento de los indignados en España. Los indignados en España, no sé si se acuerdan, 2009, 10, no me acuerdo, 2011. Y estaban movilizados y no sé qué, y ocuparon las plazas, millones, marchas de millones de personas en España, en 2011, ¿se acuerdan? Y estaban allí movilizados, ocupando las plazas, no sé qué. Y vino el tema de las elecciones. Y vino el tema ahora de las elecciones. ¿Y qué posición asumieron? Dijeron, no, nosotros desde el Estado nunca. Nosotros seguiremos contra el Estado y sin el Estado. ¿Qué pasó? En las próximas elecciones ganó el PP, la derecha. ¿Y tú sabes lo que pasó? Lo sacaron a patadas de las plazas y se acabó el movimiento de indignados. Punto. Entonces, no podemos darnos el lujo
de no ocupar ese espacio. Pero hay que ocuparlo sabiendo lo que estamos haciendo, no con la ilusión de que ahí está la solución. Hay que ocuparlo sabiendo que vamos a ir a interrumpir las lógicas de dominación, a buscar una mejor distribución de riqueza, a buscar una democratización, a hacer una ley de comuna, que el pueblo pueda organizar comunas legalmente, sin que nadie diga eso es ilegal. Eso es lo que han hecho en Venezuela. Hay ley de la comuna, la gente tiene el derecho a organizarse en comuna. Dime dónde en América Latina tú tienes ese derecho, gracias a que están ocupando el Estado. Entonces el giro de colonial va por ahí, va por el contra, sin y desde. Eso rompe con el esquema de la izquierda eurocéntrica, que siempre plantea estas cosas en términos dualistas. O una cosa, o soy anarquista, o soy socialdemócrata, o soy... No, vamos tirando por toda la vez. Hay que tirar por todos lados. Bien, otra pregunta más. Vamos a ir por allá, está lejos. Vamos a hacer así, si pasan el micrófono, ¿hay más preguntas? Sí. Bueno, vamos a hacer una colectividad de preguntas, ¿no? Para que Ramón pueda responder quizás en común, en un núcleo común, a diferentes preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Carolina, venimos con una compañera acá, somos de la comunidad cristiana Cristo Liberador de Villa Francia, de la comuna de Estación Central, y bueno, quiero contextualizar un poquito. Yo soy hermana de dos personas que están en discapacidad, mi hermana y mi hermano. Entonces ellos tienen una enfermedad considerada rara para el sistema, por lo tanto sin cobertura en el sistema público, mucho menos en el sistema privado. Desde la comunidad nosotros hicimos una lucha solo con el sacerdote, que fue el único que escuchó, que no pasó de largo y que estuvo acompañando en ese dolor de buscar la ayuda para que un enfermo en Chile fuera acogido solamente en la parte médica, no se pedía plata ni nada. Y bueno, nosotros tocamos todas las puertas con mi familia del mundo de izquierda, desde los derechos humanos. Se hicieron todas las denuncias a la presidenta Bachelet en ese momento, con nombres y apellidos. Se nombró a la institución Teletón, que también pasó de largo, que dejó un enfermo sin atención médica. Se presentó el caso a la Comisión del Senado de Salud, y ese mismo mundo de izquierda pasó de largo, no escuchó, no fue acompañante y no abrió ninguna puerta, ninguna. Entonces, cuando nosotros nos vemos en la televisión, en los seminarios, en la academia, haciendo gárgaras con los derechos humanos y haciendo gárgaras con los derechos de las personas, entonces, bueno, finalmente después de 3 años logré hospitalizar a mi hermano, y él sufrió la consecuencia de toda esa falta de atención oportuna que debió haber recibido en el momento. Finalmente hace 2 meses falleció, porque todo lo que llegó para él llegó tarde. Y lo conseguimos, ¿de qué forma? Mi otra hermana, que está en silla de ruedas, cuando fuimos al ministerio, a la audiencia con la presidenta y con nuestro pastor, con Mariano Puga, mi hermana dijo: si mi hermano muere, voy a morir con él, una persona en discapacidad. ¿Y por qué finalmente abren la puerta y pudimos hospitalizar a mi hermano? Porque era tiempo de elecciones y era tiempo de campaña de Teletón. Entonces, que una discapacitada dijera: me voy a poner en huelga de hambre, porque si mi hermano muere voy a morir con él, eso fue lo único que abrió la puerta a un enfermo en Chile para ser acogido por un hospital y que no muriera en el abandono y en esa indolencia de un sistema de salud. Entonces me pregunto yo, ¿cómo nosotros de repente no somos capaces de darnos cuenta cuando no vives una situación límite, ya sea en salud, en educación, personas en situación de calle que mueren de frío, etcétera, etcétera, etcétera? No somos capaces de que ese discurso que viene de una ideología o de otra nos han mentido durante tanto tiempo.
Entonces, preguntarse también, más allá de mi ideología política, como ser humano, cómo yo desde donde estoy, desde ese lugar de privilegio, a lo mejor desde el Instituto de Derechos Humanos o en la Comisión del Senado, no soy capaz de abrir esa puerta y me quedo tan tranquilo mirando cómo un ser humano muere, y no soy capaz de afirmar la vida de ese otro ser humano, de esa otra víctima, porque decir que la izquierda o la derecha tienen la solución a las problemáticas siempre son sistemas que van reproduciendo víctimas en cualquier lugar. Gracias. Entonces, ¿cómo nos quedamos tan tranquilos y cómo no despertamos a ese adormecimiento ideológico? Y cómo desde nuestros lugares de privilegio pasamos de largo y no oímos a las víctimas de las distintas dimensiones de la vida. Entonces, como seres humanos, hemos perdido esa capacidad, porque yo digo, de derecha o de izquierda o de centro, o cristiano o no cristiano, también podemos hacer el bien, pero no nos vamos hacia nuestro interior, de quiénes somos y por qué estamos acá. Gracias. Bien, Sí. ¿Cuál era la otra persona? Ana María me llamo. Agradecerte, Ramón, por abrirnos los ojos, por todo lo que tú has traído y has mostrado, que nosotros ya sabemos mucho, pero estamos con los oídos tapados, con los ojos vendados, como nos han vendado por tantos años. Siento que tú diste en el clavo cuando hablaste del egocentrismo. Yo pienso que si nosotros somos capaces de vencer el egocentrismo, podíamos hacer muchas cosas. Podíamos pensar que este mundo puede ser diferente y trascender y avanzar. Pero si nosotros no somos capaces de reconocernos que somos egoístas, que no estamos mirando para el lado, que no estamos mirando al otro, y somos capaces de reconocer la pequeñez que hay en nosotros, porque si tenemos una posición, si tenemos una postura, si tenemos un poder, queremos ambicionar más cada vez. Y siento que si nosotros no somos capaces de mirarnos, como dijiste tú, una introspección de verdad, decir, ¿en qué estoy fallando? ¿Estoy mirando a mi hermano? ¿Estoy haciendo humanidad? Si no somos capaces de vencer eso, no vamos a ser capaces de nada. Y nunca vamos a avanzar en esta lucha que estamos dando por tantos años. Ya no sirven que nosotros estemos en la calle gritando, que estemos peleando con los pacos, que tenemos que enfrentarnos a los guardias de los bancos, por ejemplo, como andan. Nosotros hicimos muchas cosas, pero si no vencemos eso, no vamos a llegar a ninguna parte. Gracias. Bien. ¿Qué más? 3 preguntas al mismo tiempo y te doy la palabra después, Ramón. ¿Se acabó? ¿Se acabó la batería? ¿Ya voy a hablar? Esto es un buen código. Gracias. Yo quería consultar, junto con agradecer tanto a Ingrid como a ti, Ramón, por esta conferencia. Quería consultar por estrategias concretas para descolonizar la universidad. En particular quiero hablar de donde vengo, que es el Departamento de Sociología de la Chile, que está completamente colonizado y eurocentrado. Descartes, por ejemplo, es la base de toda nuestra epistemología. No se ve nada de colonial en ningún curso, y converso esta crítica con profesores que supongo que están abiertos, y los que no le interiorizan, por ejemplo, veo que están atrapados como en este capitalismo académico de estar publicando en revista Easy con autores del canon eurocéntrico, y siento que la universidad también lo amarra por ahí. Y en ese sentido, como a partir de las experiencias de todas las universidades que he visitado y las experiencias que hay ahí de colonización, ¿qué hacer? Porque hasta ahora lo único que se me ocurre, a partir de la toma feminista que hubo el año pasado, es de que se exigió con movilización de que esto se incluyera en todos los currículos y en la formación a nivel como central. Y en ese sentido quería saber qué opciones hay y qué experiencias hay. Eso, muchas gracias. Sí, interesante. Volviendo a la discusión de mente-cuerpo, ¿no? El concepto de este sistema
del humano es el humano como máquina, que sigue siendo una metáfora o un concepto cartesiano. El humano como máquina. Es la manera como René Descartes describía el cuerpo humano y a los humanos. Entonces se asumía que, por tanto, de lo que se trata es de, o sea, el sistema entonces opera con lógicas que no son humanistas, en ese sentido, no ponen el centro a los seres humanos, sino que ponen el centro las lógicas de dominación del sistema y a los beneficiados, a los afortunados de la tierra. El sistema trabaja para ellos y busca, si te descuidas, por eso el neoliberalismo, si tú te descuidas, sea porque te derrotaron políticamente a través de un golpe de Estado, o porque te votaste con el partido equivocado, ¿no? Le votó el pueblo a la derecha. Van a seguir privatizando todo lo que pueden, van a seguir privatizando todo lo que pueden. Y el sistema de salud es un ejemplo impresionante de este tema, porque hay los políticos, el sistema y el sistema de salud no trabaja para servir al pueblo. El sistema de salud trabaja para servir a empresas que son las dueñas de los hospitales, a las empresas de seguro que son privadas, todos son empresas capitalistas y trabajan para hacer ganancias, no trabajan para servir al pueblo. Entonces ahí tienen las consecuencias de lo que decía antes. Hay que ocupar el Estado para interrumpir todas esas lógicas. Si no lo ocupan, la derecha lo va a ocupar por ti. Y lo que van a hacer es este tipo de cosas que tú me estás describiendo. En Chile hace, no sé, no sería un sistema medical ideal, pero hace, en los años 60, había servicios de salud pública. No había esta cosa que tú estás describiendo. Esto que tú estás describiendo es la privatización de todo el país, en todos los renglones. Hasta el agua que te tomas está privatizada. En el planeta, en la mayor parte del planeta, el agua es un bien público, no es un bien privado. Aquí pareciera que es un sentido común, se ha normalizado que el agua sea privada. Y ahora tenemos eso tiene consecuencias. Consecuencias como, por ejemplo, el costo del agua. Por ejemplo, los servicios del agua que no llegan. Por ejemplo, escasez de agua. Hay zonas con escasez de agua. Aquí Javier me decía el otro día que la deuda de los chilenos es fundamentalmente en educación, comida, vivienda y medicina, salud. Cuando los porcentajes de la deuda de los chilenos, de las familias chilenas, no es que se pasaron en la tarjeta de crédito porque compraron demasiado en el mall. Es que están endeudándose para poder cubrir educación, salud, los bienes básicos de la vida. Estos son datos que Javier me pasó. Los bienes básicos de la vida, una cosa impresionante. Te estás endeudando para poder cubrir los bienes básicos, que son derechos universales, que son bienes comunes y públicos. ¿Cómo es posible que todo eso esté privatizado y que la deuda fundamental de la familia chilena, la mayoría es en tarjeta de crédito para poder pagar los servicios básicos de la vida, la comida, la educación, los servicios de salud, la vivienda?
Una cosa bastante patética. Pero aquí se ha normalizado. Y con el cuento del milagro chileno, aquí la gente se ha creído que esto es lo mejor del mundo. No se están dando cuenta que aquí las desigualdades sociales son las más grandes del mundo. Que aquí el despojo de recursos, bienes públicos, bienes comunes es brutal. La desposesión que han generado del pueblo sobre todos esos bienes. Entonces tiene el caso, eso que tú estás describiendo es, hay miles y miles de personas pasando este tipo de tragedias familiares, porque los servicios son privados y no te aceptan a cualquiera en el servicio privado, etcétera, etcétera. Es que es algo bastante grave, ¿no? Y que es una consecuencia de, obviamente, las políticas neoliberales de la dictadura y de la democracia neoliberal, que ha seguido con las políticas de la dictadura, no las ha interrumpido. Y esa pseudoizquierda, lo mismo, llega al poder y no interrumpe, sigue con las mismas lógicas de siempre, de la derecha. Entonces, estamos hablando de un problema que, como tú dices, esto no tiene que ver con que tú dices, bueno, esto no importa de qué punto de vista político tú tengas, aquí hay un problema humanitario, ¿bien? Pero el problema es que para resolverlo necesitas de política, porque si quienes ocupan el Estado moderno es esa gente, nunca eso se va a interrumpir, eso se va a intensificar, se va a hacer cada día peor. Hace falta un proyecto político humanitario que piense en las necesidades de la gente, del pueblo, que sirva al pueblo, que esté al servicio del pueblo, que el político electo lo vea como un sacrificio, no como que ahora me voy a enriquecer. ¿Qué es lo que pasa? Se han aumentado sus salarios, incluyendo a la izquierda, es unánime, incluyendo a la izquierda, vota por su autoaumento de salario de los parlamentarios aquí, la gente en el parlamento aquí. O sea, es grave. Y cuando se trata de aumento de salario del pueblo, son los primeros que se oponen. Entonces buscan todo tipo de excusas para no aprobarlo. Acaban de aprobar aquí exención contributiva de millones y millones de dólares a grandes empresas. Lo acaban de aprobar. Entonces, ¿quién está pagando los platos rotos aquí? Es el pueblo, que paga los impuestos para que esta gente se enriquezca y que además, encima de eso, no ven ningún servicio. Estás pagando impuestos y no ves servicio. No viene nada para atrás, porque está todo privatizado en empresas privadas y el Estado lo que ha hecho es estimular ese tipo de proyectos donde ellos se han desentendido del servicio al pueblo, se han desentendido, y eso es lo que las consecuencias son estas que tú acabas de describir. Pero hay que hacer un proyecto político para resolver eso. No se va a resolver sin una intervención política contra todos esos bandidos. Entonces, el compañero, la pregunta del... Organizar la sociología en particular y ganarle al capitalismo académico. Bueno, he dado algunas pistas. El tema, ahí nuevamente, volvemos al mismo tema, porque es otra manera de, por ejemplo, las universidades están privatizadas, la colonización académica, donde ahora los profesores ya no están investigando para servir al pueblo, conocimiento para estas realidades, para enfrentar estas realidades, sino que ahora están produciendo publicaciones para esas revistas indexadas americanas y británicas para que entonces te aumenten el sueldo. Ya estás trabajando para ti, ya no estás trabajando al servicio del pueblo. En los años 60 y principios de los 70, que había una intelectualidad
gente de izquierda, intelectuales comprometidos que estaban produciendo conocimiento al servicio del pueblo, un conocimiento crítico. Ahora tú tienes una academia que está al servicio de ellos mismos, que no les interesa el pueblo, no les interesa lo que está pasando con su pueblo. Y el sistema ahora está organizado de tal manera que te remuneran, te aumentan tu salario, mientras más te dediques a publicar para ti, no para el pueblo. Entonces, en esas revistas indexadas hay temas que tú no puedes tratar para poder ser publicado. Entonces, tienes que tratar los temas del norte global, los temas. Entonces, esto es decadencia disciplinaria, es una decadencia lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Nuevamente, necesita intervención política. Hay que, todas esas estructuras que han privatizado, hay que volverlas a retomar. Hay que sacarse de las manos a las empresas privadas. Las escuelas, las universidades, los hospitales, hay que volver a retomar eso. Y eso requiere de intervención política. Eso no va a pasar con un individuo, dos individuos en la universidad tratando. No, eso no va a pasar. Tiene que haber una intervención política que retome todo eso que han expropiado al pueblo. Le han expropiado todos los servicios, los han privatizado. Y aquí tienen cosas graves, como por ejemplo el patologizar los niños de las escuelas para que los dueños de las escuelas en secundaria y primaria reciban más dinero del Estado. Entonces yo vengo y contrato psicólogos, le pago a los psicólogos para que digan que la mitad de los estudiantes aquí tienen tales patologías. Y entonces me pagan ahora el doble por alumno. ¿Tú sabes lo que eso significa? Para esos niños y su futuro, que ahora están marcados como niños con patologías de no sé qué. Ya les están marcando su futuro. Eso queda en sus expedientes, como si fueran enfermos. Y se inventan patologías para poder cobrar más por alumno. Una cosa perversa. Todo para hacer más dinero, porque las escuelas, que debería ser un servicio público, como es en gran parte del mundo, la han privatizado. Y ahora es una empresa, es un negocio. Y ya no ven al niño como una persona a la que hay que servirle, sino el niño como cliente, al cual me va a traer ingresos. Cosa perversa, ¿no? Pero eso no tiene otra solución, lo siento. Me gustaría decirte otra cosa, me gustaría decirte que va a venir un milagro de por aquí o por allá. No tiene otra solución. Solo el pueblo salva al pueblo. No va a haber otra que una lucha política contra este descaro. Esto es un descaro. Esto que estamos viendo, esto es un descaro. Y lo hacen con la impunidad absoluta y con el descaro más absoluto. Y a no ser que haya un movimiento popular que pare esto, un movimiento político que pare esto, esto es un tren que sin freno. Porque como dije en algún momento del seminario, ya cuando aparezca la tecnología para privatizar el oxígeno que respiras, te lo van a vender también. Vas a terminar pagando hasta por el oxígeno que respiras, y no estamos tan lejos de eso. Esa tecnología, perdón. Y Chile va a ser el primero. Chile va a ser el primero, exactamente. Donde van a ver eso, te van a cobrar por el oxígeno, aquí te cobran por las carreteras, te cobran por el agua, te cobran por todo está privatizado. No sé, la compañera, había una pregunta en particular de la compañera. ¿De quién? La compañera. Había una pregunta
pregunta más? ¿Ah? La A compañera. ver. ¿Tenías alguna pregunta particular? No. La compañera. Acá. Es que está como todo dicho y como utópico pensar, pero podríamos también soñar que puede ser. ¿Cómo podemos nosotros terminar con este egocentrismo que está generalizado, que está naturalizado? O sea, ¿cómo poder hacer conciencia de las personas de que no tenemos que ser individuales, no tenemos que ser absolutos, tenemos que ser colectivos, tenemos que ser con el otro? ¿Cómo poder llegar a esa mentalidad? ¿Cómo poder llegar a que la espiritualidad, como tú decías, que no es lo mismo que la religiosidad, no es lo mismo que seguir un patrón, que seguir a un jerarca, no es lo mismo, es romper con todo eso. La espiritualidad es verte hacia adentro, es mirarte y mirar a los demás, a tu entorno, lo que es gratis. ¿Cómo poder recuperar lo que es gratis? Que nosotros tenemos derecho a la tierra, así como los mapuches. Eso es lo que yo quería poder decirle a ustedes. Nosotros tenemos muchas cosas gratis y hemos sido capaces de que nos desprendan de eso. ¿Cómo poder hacer esa conciencia en las personas? De pensar que sí podemos llegar a eso. Podemos querer tomar la tierra y decir, yo, todo lo que tengo de aquí es mío porque me lo gané. Porque la tierra es gratis. A nadie se le puede arrebatar. Las empresas nos arrebatan. Todo el tiempo nos están ensuciando la vida y nosotros no hacemos nada. ¿Cómo hacer conciencia? Esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que ahí hay que acercarse a los movimientos existentes. O sea, hay movimientos sociales ya y hay movimientos políticos que están en esta onda. Y hay que meterse ahí y fortalecer y trabajar y generar esas redes colectivas, esa unidad y alianza entre los movimientos. Está el movimiento mapuche, pero está el movimiento de pobladores en lucha, que estuvimos aquí el martes en la tarde. Están los movimientos de las comunidades que están destruyéndoles la salud con las compañías estas contaminantes. Hay cantidad de movimientos y hay que insertarse en esas luchas y ser un agente de unidad. Ser viruses de unidad, no pensar cada lucha como si fuera separada una de otra, sino empezar a coordinarlas, empezar a crear frentes comunes con diferentes demandas de diferentes movimientos. Y está también el Partido de Igualdad, que estuvimos discutiendo aquí, que se concibe no como vanguardia, sino como una herramienta de los movimientos sociales, etc. O sea, hay que empezar por lo que existe, por lo que hay, y apostarle y meterse allí, y no pretender que ahora no hay nada y vamos a construir de cero. No, hay cosas ya pasando, que hay que tomarse en serio e insertarse ahí. Hola, simplemente hacer un comentario en torno a todo esto, en el sentido de que desde el punto de vista de la ética, ya relacionar por ejemplo la ética, el ecologicidio, con respecto a lo que dice Russell de la formación de la vida, en el sentido, por ejemplo, también de ir más allá de lo que ya conocemos como organización partidista, lo que se refiere a una mirada antropocéntrica del mundo. Nosotros podemos hablar también de ir más allá de la egolatría y poder atravesar la barrera del egocentrismo. Sin embargo, ¿cómo podemos atravesar la barrera del egocentrismo si no atravesamos la barrera del antropocentrismo? Y en ese sentido, sí, hacernos cargo de lo que nosotros aportamos a esta civilización occidentalocéntrica, en donde que es difícil mirar el plato de comida y es difícil también hacernos cargo de lo que ingresa como lo que sale de nuestro cuerpo. Entonces,
también hacernos cargo de lo que yo critico afuera, también poderlo llevarlo a una cuestión más cotidiana. ¿Qué hora es? ¿Aló? Las 2:47, casi 2:50. Bueno, era un comentario, no era una pregunta, Lucía. Sí. Porque si puedes responderle, si hay algo por responder, Ramón, porque después tenemos que cerrar. Y yo también quería agradecerte, digamos, la invitación que te hice y a todo el grupo que ha colaborado para que tú pudieras venir, y a toda la gente en realidad que ha participado. Y... oh, está medio... ¿aló? Voy a agarrar tu micrófono. Y a toda la gente que ha participado, digamos, viniendo a los seminarios y conferencias, porque desde mi experiencia yo he visitado muchos seminarios con Ramón, y la primera vez que yo visité esto, yo entré de una manera a esos seminarios y salí de otra. Yo creo que el trabajo de Ramón y el trabajo decolonial que practica justamente abre muchas puertas para trabajar desde y con el espíritu y con el cuerpo. Yo creo que justamente estos tipos de intervenciones transdisciplinarias que también incurren en las artes, ¿no? Porque las artes no es algo absolutamente ajeno a todas estas discursivas, digamos, que tenemos y que hemos discutido en estos seminarios y conferencias, los cuales incurren en una dialéctica y una comunicación, digamos, con el público. Creo que en todas las disciplinas tenemos que actuar de una forma decolonial. Eso es emergente, yo creo que es súper importante, porque yo he visto ciertas modas, digamos, que se ocupan solamente para la academia. Alguien aquí dijo, ingirió en eso, digamos, que no se está tomando en serio lo decolonial. Se está tomando desde una forma académica, como moda académica para revistas indexadas, y eso no es lo que se quiere en realidad. Hay que bajarlo a la praxis, ¿no? Y creo yo que es súper importante que hagamos y constituyamos grupos de redes donde actuemos de una forma transdisciplinaria holística, donde empecemos a problematizar nuestro aquí y ahora. Eso sería una de las propuestas, por eso yo hago este tipo de injerencias, digamos, o formas, digamos, desde el arte, haciendo exposiciones, invitando a Ramón y a otra gente para realmente tener un diálogo, ¿no? Y dar herramientas, ¿no? Estas son herramientas no solamente teóricas, estas son herramientas, digamos, también espirituales, donde ayuda a ver el mundo de otra manera, con otros lentes, ¿no? Y eso yo creo que es súper importante. Y te agradezco montones a Ramón que hayas aceptado la invitación. Yo con Ramón he participado en diferentes proyectos, como ya dije, uno en Alemania, en el Kunstverein de Stuttgart, donde hicimos un proyecto que se llamaba Arquitectura de las Transferencias, la híbrida 0.0, con el filósofo Santiago Castro Gómez y el Grupo Decolonial de Berlín, y otro proyecto que se llamaba Arquitectura de las Transferencias, Arte, Política y Tecnología. Desde los títulos se ve bastante poco usual, digamos, este diálogo, digamos, con las ciencias sociales, pero creo yo que es súper importante también tener otra mirada desde las artes, incluyendo a otras disciplinas. Te agradezco montones por todo lo que estás dando, y al público entero de haber participado a estas conferencias y seminarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias,
Muchas gracias a Ingrid por invitarme nuevamente. Me invitaste a Stuttgart, Alemania, me invitaste a Suiza y ahora me invitaste a Chile. Y hace muchos años que me decía, te voy a llevar a Santiago, tienes que ir a Santiago. Y finalmente ese sueño se realizó. Muchas gracias a Matucana 100, a Jimena por haberse tomado el riesgo de traer a alguien como yo a decir estas cosas aquí en Chile. Muchas gracias al director de Matucana también por aprobar este proyecto. Yo los invito a que vean la exposición de Ingrid aquí en Matucana, que está aquí. No se la pierdan, saquen un ratito y véanla, porque tiene todo que ver con los temas que hemos discutido aquí. Muchas gracias al equipo, muchas gracias a Lucía, muchas gracias a Magdalena, muchas gracias a Cristian, muchas gracias también a los compañeros del equipo técnico grabando aquí. Muchas gracias también a ustedes que llevan varios días viniendo aquí. Yo sé que no es fácil venir varias horas en medio del día a escuchar esto. A los que han podido venir los 4 días, bueno, increíble que hayas podido hacer eso. Y los que hayan podido venir cuando pueden, igual, muchas gracias por sacar el tiempo y estar aquí compartiendo. Y yo espero que este sea el principio de nuevos eventos y nuevos encuentros. Y espero que Chile salga de este periodo oscuro en que ha estado ya por mucho tiempo. Muchas gracias.